Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad UTEL. Bienvenidos a esta tarde de conocimiento que hacemos cada miércoles a través de Clases Magnas UTEL aquí en Facebook. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Laura Isaret. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Alma. Ella nos va a hablar sobre este tema que veo que fue muy esperado en las redes, el miedo en el cerebro humano, Así es. cómo afrontarlo, porque anteriormente habíamos tocado clases de la ansiedad, ¿no? Del estrés, entonces, bueno, la ansiedad nos compartía el maestro Marcos, que era provocada precisamente por el miedo, pero era como el proceso antes de realmente enfrentarnos a esa situación. Sí, exactamente. Son procesos que están relacionados y que cada uno tiene sus características específicas, ¿no? Entonces, como son algunos tan parecidos, pues sí es importante que sepamos diferenciarlos, ¿no? Para saber a qué nos enfrentamos. Perfecto. Bueno, pues yo los invito a quedarse. Realmente la profesora nos ha preparado una clase muy interesante sobre cómo son las reacciones del cerebro, por qué reaccionamos de cierta forma, qué pasa, la historia colectiva. Bueno, muchos temas interesantes y la dejo en el pizarrón precisamente donde ya es una tradición llenar nuestro Lightboard de conocimiento. Muchas gracias, Alma. Gracias. Muy bien. Perfecto, pues agradezco mucho a Alma por la presentación, agradezco el espacio que me han brindado. Mi nombre es Laura Isaret Méndez Serrano, yo soy licenciada en Psicología, estudié en la Universidad Tecnológica de México y también tengo un diplomado en Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico. Este fue en el Instituto Mexicano de Educación e Investigación en Psicología. La mayoría de mi experiencia ha sido en la parte de la psicología educativa y también en la psicología clínica. Entonces, pues eso es solamente para que tengan una idea sobre mí, sobre mi experiencia y pasemos entonces a la clase. ¿Bien? Me gustaría empezar con esta frase. Dice, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Esta es una frase que dijo Lovecraft y como saben ustedes, Lovecraft es pues uno de los escritores más nombrados en cuanto al terror, en cuanto al horror. Y pues este escritor estadounidense, aparte de redefinir el miedo, porque empezó a hablar de otro tipo de miedos, otro tipo de terror, que era ya más basado pues en seres de otras dimensiones, en monstruos de otros espacios, pues siempre tenía como tal esa base del miedo, ¿no? De hecho fue es reconocido como digamos que una parte fundamental en esta escritura de horror, ¿ok? Entonces, pues esta base que tiene Lovecraft respecto a sus historias, respecto a sus cuentos sobre el miedo, pues nos hace pensar que realmente todos tenemos miedos, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a ciertas situaciones a las que les tememos. Tenemos miedos tal vez de diferentes situaciones, no todos tenemos miedo a lo mismo, pero siempre hay un miedo sobre algo. Puede ser que algunas personas tengan un miedo más constante a ciertas situaciones, a ciertos escenarios, enfrentarse a ciertas personas, y va a haber personas pues que tengan tal vez miedo a cosas distintas y con una frecuencia también diferente. Entonces, nosotros, tomando en cuenta que siempre hemos tenido pues ciertos temores y que es una parte importante de reconocer en nuestra propia persona, podemos recordar que cuando tal vez éramos niños creíamos que los adultos no tenían miedo y que esa forma en la que nosotros los veíamos como personas pues con una destreza diferente, con diferentes habilidades, o que físicamente eran más grandes que nosotros y tenían más fuerza, los hacía simplemente pues poder pasarse esta parte del miedo, ¿no? Que no tuvieran que tener miedo a otras cosas. Pero, ¿qué nos pasa cuando crecemos? Bueno, pues nos damos cuenta, para empezar, que el miedo sigue ahí. Entonces, puede ser que el miedo cambie de cara, puede ser que cambie de lugar, puede ser que cambie de forma, pero siempre va a haber un miedo. Y es importante reconocerlo y también saber qué hacer con él. Entonces,
¿Por qué siempre está presente el miedo? Pues porque para empezar es una de las emociones más primitivas, más antiguas, que ha estado con nosotros desde nuestros antepasados. De hecho, antropológicamente el miedo pues es visto como un mecanismo natural evolutivo. Y entonces es como si estuviera grabado también en nuestro código genético, en nuestro ADN, que hay ciertas cosas, ciertas aversiones innatas que van a representar pues de alguna manera una amenaza que viene del exterior para dañarnos. Y pues como sabemos, el miedo tiene fines adaptativos y de autopreservación. Entonces, ¿cuál va a ser esta finalidad de tener miedo y tener un sistema que nos hable de cómo se va a alertar nuestro cerebro? Pues es precisamente seguir vivos. Esto entonces fue crucial para nuestros antepasados, ¿no? El saber a qué tenerle miedo, el saber de qué cosas tenía que cuidarse, porque las condiciones de vida eran muy diferentes a como son ahora, ¿no? Y el miedo también nos sirve ahorita, porque de alguna manera nos ayuda también a tener cuidado y a sobrevivir a ciertas situaciones. Entonces, el miedo es, digamos, también esa forma de prender una alarma en el que vamos a poder estar atentos a todas esas situaciones en nuestro entorno que nos pueden generar algún daño, que nos pueden lastimar. ¿Bien? ¿Y cómo va a funcionar el miedo? Bueno, pues como decíamos, va a ser un sistema de alarma. Este va a estar activado por nuestro cerebro cuando nosotros percibimos de afuera una posible amenaza. Esa amenaza puede ser real o puede ser imaginaria, ¿no? Si nosotros hablamos de una amenaza real, por ejemplo, que estamos en una calle oscuras y que se acerca una persona que nos está siguiendo alguien que se ve sospechoso, bueno, entonces vamos a tener un miedo sobre algo que está tangible en ese momento, que está presente y que es probable, muy probable que nos pueda pasar algo. Si yo estoy parada en la autopista, en periférico, a la mitad de la avenida y están pasando los carros, bueno, es natural también que tenga ese temor, porque es un miedo real. Este miedo a cosas reales lo vamos a llamar pues miedo básico, ¿ok? O racional, porque todas las condiciones que están en ese momento apuntan a que muy probablemente yo pueda tener algún tipo de lesión o me pueda pasar algo, ¿no? Incluso llegar hasta la muerte. Entonces, de eso hablamos cuando mencionamos un miedo real. Les decía que también podía ser un miedo imaginario. Entonces, cuando hablamos de un miedo imaginario, que es aquel que sería principalmente que nosotros nos empezamos a imaginar ciertas situaciones que nos generan mucha angustia, mucha ansiedad, y pues estas situaciones no precisamente han pasado, pero mi cabeza, mi cerebro me está diciendo que es muy probable que estén pasando en este momento o que van a pasar en un momento determinado, y eso me genera muchísima angustia personalmente, ¿no? Entonces, este miedo imaginario lo podemos llamar como miedo irracional. Pero, ¿qué pasa con cualquiera de los dos tipos de miedo? Bueno, ya sea racional o irracional, me va a generar cambios en 3 diferentes niveles, que son los niveles que vemos aquí, ¿ok? Tenemos los cambios fisiológicos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cambio en este tipo de nivel? Bueno, pues puede ser que si yo estoy frente a un estímulo que me está generando temor, me empiecen a sudar las manos, puede ser que de alguna manera empiece a transpirar más, empiece tal vez a tartamudear, puede ser que mi presión sanguínea se eleve, puede ser que mi frecuencia cardíaca pues sea cada vez más elevada, puede ser también que tenga ahí otras situaciones fisiológicas que me estén denotando este tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, en la parte fisiológica, pues es mucho más fácil que nosotros podamos identificar qué tipo de cambios estamos teniendo cuando tenemos una reacción de miedo. Por otra parte, está el nivel de pensamientos. Este nivel de pensamiento o nivel cognitivo nos dice que también vamos a tener ahí un cambio cuando nosotros tenemos esa percepción de algún peligro, porque tanto podemos pensar o tener pensamientos fatalistas, también puedo activar mi cerebro y puedo empezar a pensar, ¿qué voy a hacer?
Si una persona está acercando a mí y es una persona sospechosa, o se sube a alguien al transporte público y yo lo veo de una manera sospechosa y creo que va a hacer algo, bueno, entonces empiezo a hacer todo un recorrido en mis pensamientos sobre qué puedo hacer ante esa situación. Soy más grande que el asaltante. ¿Realmente podría ser un asaltante? ¿En qué contexto me encuentro? Puedo estar tal vez en el transporte público, como decíamos. Puede estar lleno o puede estar vacío, ¿no? Y también puede estar yo en una calle que esté transitada o que esté completamente sola. También puede ser que me encuentre de día o de noche. Todos esos elementos los va a tomar en cuenta el cerebro para poder darnos pues esta parte cognitiva donde nos indica ¿qué podríamos hacer, no? Vamos a ir trazando un mapa sobre las posibles opciones que tenemos. Y por último tenemos el comportamiento, ¿no? Ya que pues el miedo, digamos que es este sistema de alarma que busca la autopreservación, pues me va a llevar a dos posibles respuestas. Puede ser que tengamos una respuesta de lucha, o puede ser que tengamos una respuesta de huida. Y entonces, si mi cuerpo se prepara para la lucha, entonces puede ser que aquí mi sangre, mi torrente sanguíneo, se vaya hacia mis extremidades como una forma de poder prepararme para pelear, para afrontar el miedo, ¿no? Y entonces tal vez yo voy a afrontar aquello que me está generando un temor y entonces me estoy preparando para poder soltar un golpe, para poder hacer algo respecto a eso. Por otra parte, si estamos eligiendo de alguna manera la respuesta de huida, entonces me estaré preparando para correr, para ver de qué manera me zafo de la situación, porque lo importante es preservar mi vida, ¿ok? Preservar que yo esté bien y que no tenga ningún problema, que en cuanto a que me lastimen, en cuanto a que me pase algo, más allá del temor que me ha generado esto, ¿bien? Entonces, todo este proceso, en cuanto a qué vamos a elegir, realmente el que se va a encargar de todo va a ser el cerebro, ¿no? Si yo tengo una respuesta de lucha o de huida, va a ser el cerebro el que se encargue de preparar a mi cuerpo, ya sea secretando algunos neurotransmisores, ya sea elevando mi presión sanguínea, sea tal vez elevando mi respiración, mi frecuencia respiratoria. Y todo eso me va a ayudar a que en conjunto yo pueda hacer algo al respecto. ¿Bien? Pero es el cerebro el que se encarga. Entonces, hay que identificar cómo se da este proceso del miedo directamente en el cerebro. ¿Bien? Y para eso vamos a revisar diversas estructuras. Para iniciar, tenemos a la amígdala. ¿Bien? Y aquí podemos ver en la presentación que la amígdala va a ser una estructura que se sitúa en la parte interna del cerebro. ¿Okay? Y es parte importantísima del sistema límbico, que sería el sistema que nos ayuda a regular las emociones. De hecho, la amígdala es considerada como el centro de las emociones. ¿Bien? Bien, entonces, vamos a ver aquí a la amígdala. Tenemos aquí a nuestro cerebro. ¿Dónde se va a encontrar la amígdala? Se va a encontrar en el centro. ¿Bien? Lo vamos a anotar aquí porque es importante que ustedes identifiquen dónde está. Esta amígdala es considerada el centro del temor y fue considerada así por muchos años. Entonces es una estructura que es muy importante. Tiene como principal función buscar señales de peligro. ¿Okay? Entonces ya decíamos que el miedo es esta activación de un sistema de alerta, ¿no? Entonces digamos que hay diferentes situaciones, diferentes señales que van a ir entrando y que llegan directamente a esta parte, a la amígdala.
Bien, entonces busca estas señales de peligro para activar una compleja red y esto nos ayuda a evitar un estímulo amenazante. Nos permite saber de qué manera vamos a actuar, qué vamos a hacer, prepara nuestro cuerpo para saber pues, cuál es la mejor forma también de actuar ante ciertas situaciones. Bien, entonces la amígdala es un punto muy importante y requerimos saber pues, de qué manera se da todo el proceso directamente en esta parte. Si nosotros hablamos entonces de que el proceso del miedo, desde que llega una amenaza sensorial a nuestro cerebro, llega a la amígdala, se va al hipotálamo, lo veríamos de la siguiente manera. ¿Okay? Tenemos aquí a la amígdala, ¿no? Tenemos aquí una amenaza. ¿Qué amenaza puede ser? Bueno, puede ser una persona que nos está siguiendo. Esta amenaza tiene que ver con nuestros sentidos, ¿ok? Entonces puede ser por medio del tacto, puede ser por medio de la vista, puede ser por medio del oído, etc. ¿Ok? Porque es importante que nosotros tengamos para iniciar este estímulo sensorial para que entonces el cerebro lo lleve hacia la amígdala. Sería nuestro primer paso. Voy a poner con otro color. Este es el primer paso. Después, ¿qué pasa? Se va a la amígdala. Y de la amígdala, entonces, la amígdala envía la información a otra estructura muy importante que se encuentra aquí. Este es el hipotálamo. ¿De qué se encarga el hipotálamo? Bueno, esta estructura, entre muchas funciones que cumple, se encarga de la regulación de la hipófisis. Y entonces hay una comunicación que se da en este punto sobre neurona y hormona directamente en el torrente sanguíneo. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? A través del hipotálamo se activan las glándulas suprarrenales. Muy bien. Y entonces quedamos que, para ir recapitulando, tenemos primero una amenaza que nosotros tenemos del exterior, que puede ser por medio de cualquiera de nuestros sentidos. Se va a la amígdala manda la información al hipotálamo, que se encarga de la regulación de la hipófisis, y también nos manda información a las glándulas suprarrenales. ¿Qué hacen las glándulas suprarrenales? Entonces ellas van a generar o a producir adrenalina o noradrenalina. Más bien en conjunto, ¿ok? Y entonces, por una parte, la adrenalina pues nos va a preparar para la lucha, porque va a preparar nuestro sistema nervioso simpático, y la noradrenalina pues se va a encargar entonces de la elevación del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, de que podamos estar respirando a una mayor velocidad, porque necesitamos hacer algo respecto a la primera amenaza. Bien, entonces quedan así, marcados con números para que lo puedan entender. Primero la amenaza, llega a la amígdala, de ahí nos vamos al hipotálamo y después a las glándulas suprarrenales, ¿ok? Entonces, gracias a estas glándulas suprarrenales que nos van a producir en el cuerpo la adrenalina y la noradrenalina, estaremos preparados ahora sí con la elevación de presión sanguínea,
el aumento del ritmo cardíaco y acelerar nuestra respiración. Bien, entonces podemos ver que realmente este es un proceso muy rápido. Puede estar aquí detallado para que ustedes puedan entender cómo va de un punto a otro y de qué manera nos ayuda entonces a preparar a nuestro cuerpo desde que entra al sistema, pero es un proceso que se da extremadamente rápido. De hecho, cuando nosotros estamos en una situación de miedo, de temor, pues entonces nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera recordamos en qué momento pasaron las cosas, ¿no? Hay una percepción del tiempo distinta. Entonces también es importante que nosotros podamos tomar en cuenta que es un proceso que se da en segundos. Bien, perfecto. Entonces, esto respecto a cómo se da el proceso directamente en nuestro cerebro. Pero, ¿qué creen? La amígdala, que fue considerada por muchos años como el centro del temor, pues se ha descubierto que no es la única estructura que está involucrada con este proceso, ¿no? El temor es algo que pues, se ha estudiado por muchos años y podemos identificar que además de este punto importante, que sí es clave evidentemente la amígdala, ahorita vamos a revisar cuáles son estas estructuras para que las conozcan, para que las puedan tomar en cuenta y vean de qué manera van a estar trabajando en conjunto con todo el sistema nervioso. ¿Bien? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Muy bien. Vamos a quitar esta parte para que puedan ver la imagen. De hecho, en esta imagen podemos ver de forma más concreta, más gráfica también, pues dónde está la amígdala. Podemos ver que pues tenemos un par de esas amígdalas al interior de nuestro cerebro. Bien, está tomada en dos cortes para que ustedes puedan identificarla y que puedan ver también de qué manera se está conectando con otras estructuras, ¿no? Ahorita vimos que la amígdala pues estaba relacionada con esta parte que es el hipotálamo y vimos de qué manera están convenientemente pues también cercanas. Bien, entonces sobre las demás estructuras que están relacionadas a estos procesos de temor y procesos de miedo como tal, tenemos a la ínsula bilateral. Bien, voy a dibujarles en un pequeño esquema donde podemos encontrar la ínsula bilateral. Muy bien. Tomemos en cuenta que este es uno de nuestros cortes del cerebro. ¿Ok? Y en esta parte vamos a poder encontrar la ínsula. Bien, voy a terminar de quitar esto para que podamos tener más espacio y pueda representarles en tres esquemas cuáles son estas tres estructuras. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿de qué se va a encargar la ínsula bilateral? Que para empezar la vamos a ubicar dentro de este espacio. ¿Listo? Izquierda y derecha. Recuerden que las estructuras pues están en un espacio cercano, entonces podemos identificar aquí a la ínsula. Bien, aquí dentro de otras partes tenemos la amígdala, tenemos el hipocampo, tenemos el hipotálamo, todas las estructuras que también vamos a revisar en un momento. Bien, la ínsula bilateral se va a encargar específicamente del procesamiento de
los sentidos, ¿bien? Entonces, de alguna forma, toda esa información sensorial que va llegando a la amígdala nos va a ayudar a procesarla la ínsula bilateral, ¿bien? Por otra parte, tenemos la corteza cingulada anterior dorsal. Esta la vamos a poder ver. Aquí está el cerebro, el encéfalo. Si aquí estaba la amígdala, aquí se va a encontrar la corteza cingulada. Y esta está relacionada con los procesos de aprendizaje del miedo, porque ahorita vamos a ver que el miedo no solamente pues se trata de que llega una amenaza y nos genera todo este proceso, sino también que hay un proceso de aprendizaje del miedo. Bien, entonces esta parte de la corteza cingulada se va a encargar precisamente o va a estar relacionada con el aprendizaje del miedo y como tal también va a estar dándonos información para que nosotros podamos poner atención hacia el estímulo que le estamos temiendo. Bien, y por último está la corteza prefrontal dorsolateral. Tenemos aquí a una persona el cerebro, la persona viendo hacia acá, para que lo imaginen, y es aproximadamente aquí, ¿no? Esta parte es la que nosotros llamamos corteza prefrontal dorsolateral. Y por ser parte de la corteza prefrontal, pues nos ayudará principalmente en la regulación del miedo. Y va a ser la vía última también de salida para todas estas respuestas fisiológicas que hemos estado planteando desde que comenzamos con los esquemas anteriores, ¿no? De qué manera está pasando la información de la amígdala hacia el hipotálamo, cómo genera ciertos neurotransmisores, cómo genera también ciertos elementos que nos permiten prepararnos en cuanto a la forma en que vamos a responder, ya sea lucha o huida, y pues a partir de estas tres estructuras que también están relacionadas, podemos identificar que la amígdala no trabaja sola. Y entonces la amígdala ya no es completamente el centro del temor. Fue considerada así por muchos años, pero es importante que hagamos la aclaración de que ya se están considerando otras estructuras. Y entonces, cada vez que nosotros tenemos miedo, vamos a tener este tipo de procesos en nuestro cerebro. Es importante que nosotros los conozcamos porque este proceso se da también cuando nosotros tocamos algún punto o estamos en contacto con alguna de nuestras aversiones innatas. Decíamos que el miedo es una de las emociones más primitivas, ¿no? Entonces, a través de esta herencia que tenemos también de miedos, de temores, por ser un proceso, un mecanismo natural evolutivo, pues tenemos 8 aversiones innatas. Y todas estas, como podemos ver, están en torno a la principal, que sería la muerte. ¿Por qué la principal? Porque decíamos que el miedo nos ayuda a evitar llegar a este punto, ¿no? Nos ayuda a preservar nuestra vida, nos ayuda a que no tengamos que llegar ahí. Bien, entonces estas aversiones innatas pueden ser el dolor, por ejemplo, cuando algo nos golpea. Las personas que tienen, por ejemplo, miedo a las inyecciones, miedo a que los piquen, miedo a alguna situación que produzca dolor en su cuerpo. Tenemos también miedo a la enfermedad. Cuando tenemos ese miedo o esa aversión innata, nos referimos al miedo a las bacterias, miedo a los virus, miedo a como tal la pérdida de salud. Miedo al aislamiento, bueno, pues recordemos que somos seres sociales y al ser seres sociales, pues requerimos de otras personas, requerimos estar en sociedad. Entonces, cualquier situación que nos pueda llevar al aislamiento o al rechazo que posteriormente nos lleva al aislamiento o a la burla que nos lleva a ese aislamiento también, digamos que de todo lo podemos conectar, pues nos lleva a un temor por este elemento, ¿no? Tenemos también una aversión innata a lo desconocido, a lo normal. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se encarga también de hacer predicciones y cualquier cosa que para nuestro cerebro salga de lo que tiene ya de alguna manera contemplado, pues le va a parecer sospechoso. Entonces, nuevamente avisa la amígdala y eso nos hace tener
pues de alguna manera esta sensación de angustia, de temor, prender otra vez la alarma. También está el miedo a los movimientos repentinos. Esto también está relacionado a que pues algo de repente se nos puede salir de nuestras categorías, ¿no? Entonces aquello que ya tenemos de alguna manera estructurado y que lo vemos desde otra forma, pues nos puede generar temor. Asfixia, bueno, pues no necesitamos precisamente tener algún tipo de accidente o que nos hayan intentado asfixiar para saber que es una situación que nos puede causar pues daño, nos puede llevar a la muerte. El miedo a caer, que también está relacionado pues con hacerse daño, también directamente con la muerte, y el estar incapacitado. ¿Por qué? Porque cuando estamos incapacitados no podemos hacer nada. No podemos defendernos, estamos vulnerables hacia las amenazas del entorno, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta y nosotros pensamos en qué se le ocurre a un director de películas de terror para poder hacer un monstruo o un personaje que dé miedo a la gente, pues nos daremos cuenta que va a utilizar muchos de estos elementos, ¿no? Va a utilizar, por ejemplo, que en cuanto a lo desconocido, a lo normal, que sea una situación que se esté dando de noche, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a la oscuridad y creemos que solamente es un miedo de los niños, pero realmente no es así. Todos hemos tenido tal vez en algún momento miedo a la oscuridad y no se trata de que sea completamente irracional y que yo diga, bueno, no tiene nada de malo que esté oscuro porque no me va a pasar nada. Bueno, si fuera así de racional, muchas personas no tendrían ese temor, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que en ese tipo de situaciones yo no sé qué puede pasar, yo no sé a qué me estoy enfrentando, yo no sé si va a llegar un ente que tenga tal vez pues algo que yo no considero normal, por ejemplo, un híbrido entre persona y animal, que tenga movimientos extraños, como tal vez recuerdan la escena del exorcista, donde la protagonista va bajando las escaleras. Entonces, eso es un movimiento repentino, es un movimiento anormal, eso está relacionado con también su aspecto, que nos produce esta sensación de enfermedad, y con otro tipo de elementos que van a estar entrelazándose para que yo pueda generar el temor. Bien, entonces digamos que el miedo va a ser también una respuesta a este tipo de anticipación que hacemos a las aversiones innatas, algo que nos tenemos que enfrentar en algún momento y que me está generando también un temor respecto a cómo están conformadas las cosas, respecto a la estructura que yo ya tengo y lo que yo pienso que deberían de ser las cosas que están a mi alrededor, ¿ok? Entonces, ya revisamos que puede ser por una aversión innata, puede ser incluso también que nosotros aprendamos el miedo y que tengamos miedo hacia una persona, un objeto, un animal, etc. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros tenemos miedo a algo que no deberíamos temerle, algo que no representa un peligro evidente para nosotros? Bueno, pues como les decía, el miedo ha sido estudiado por muchos años y parte de esto pues nos ha llevado a la explicación de ciertos escenarios que incluso la cultura popular ha intentado descifrar, ha intentado conocer, ha intentado poder explicar. Y tenemos aquí un ejemplo. Este ejemplo es la hipótesis del valle inquietante por Masahiro Mori. Él nos dice que, por cierto, él es un experto en robótica y que nos muestra que también el miedo lo empiezan a estudiar desde otras áreas. Nos dice en su hipótesis que cuando un robot o un objeto inanimado se asemeja a una persona sin conseguirlo a la perfección, produce una sensación de extrañeza, inquietud y rechazo. Es decir, me va a generar todas estas sensaciones cuando yo me doy cuenta de que se va acercando a una parte humana, pero no lo consigue. Y entonces, ya me podrán decir ustedes qué piensan cuando ven esta imagen. Que, como sabemos, pues los robots cada vez son más cercanos a una figura humana. Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que está estática, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo ese robot? ¿Qué pasa cuando yo lo veo en video? ¿Qué pasa entonces también cuando yo estoy frente a un robot que se mueve y que pretende ser un humano?
¿Qué tipo de sensaciones me va a generar en mí? Porque mi cerebro lo interpreta como algo ambiguo, como si pareciera un humano, pero hay algo que no lo es. ¿Qué pasa entonces cuando vemos esta imagen? Como tal es una imagen, no puede hacernos nada. Puede estar frente a nosotros y hay mucha gente que tiene también este temor a las máscaras, porque es una forma de romper esta relación social que hay en la que yo puedo ver a la persona a los ojos, que yo puedo ver sus expresiones, que yo puedo ver, pues, qué estará tramando. Pero cuando hay una máscara, no sé qué pasa. Y entonces yo sé que tal vez la persona con la máscara no me va a hacer nada. O puede que sí. Entonces no sé qué va a pasar. Eso me genera angustia, me genera ansiedad, me genera una ambigüedad, porque no sé de qué manera lo puedo tomar, de qué manera mi cerebro debe trabajar con eso. Entonces, Masahiro lo que hacía era una gráfica para explicar el valle inquietante. Entonces aquí tenemos la familiaridad. Y aquí tenemos el parecido con una persona. Bien. Lo tenemos a un 50%, lo tenemos a un 100%. ¿Qué pasa? Bueno, que aquí tengo dos variantes. Puede ser que esté estático. Puede ser que... Denme un segundo. Puede ser con otro color mejor. Que sea algo que se esté moviendo. Bien. Entonces, puedo ver que de esta manera ahí están las dos líneas, se perciben bien. Voy a encontrar ciertos elementos dentro de esta gráfica, ¿no? Dependiendo de la familiaridad que tenga yo al observarlo, un robot industrial que no me genera pues algún tipo de ansiedad o algo, porque se nota que es una máquina. Aquí esto recuerden que es respecto a un objeto en movimiento. Aquí, más o menos al 50, encontraré un humanoide. ¿Ok? O los mecatrónicos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dentro de este punto, más o menos a la mitad, el humanoide. Y en esta parte que es inmóvil, podemos tener, por ejemplo, una muñeca. A muchas personas les aterra el parecido que puede tener una muñeca con una persona, ¿no? Y entre más sea parecida, más genera esa sensación de ansiedad. En esta parte podemos tener, cuando observamos una persona muerta, aquí tal vez podemos tener una prótesis de alguna parte del cuerpo. Y entonces podemos ver que aquí estaría un humano. ¿Ok? Aquí entonces tenemos lo que llamamos el valle inquietante. ¿Ok? Estaría entonces entre la seguridad, aquello que me genera seguridad, y aquello que me genera temor o que me genera peligro. Bien, aquello que entre más se va acercando a la parte, a un aspecto humano, pero que realmente no lo es, y hay ciertas situaciones y ciertos elementos que yo puedo considerar que están faltando y me hace llevarlo a este punto. ¿Okay? Esto es considerado el valle inquietante. Esto es lo que me va a generar entonces ambigüedad. Entonces, es cuando pareciera ser un humano casi por completo, pero tiene diferencias mínimas que nos hace interpretarlo como algo aterrador o algo perturbador. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Bueno, pues entonces se encuentra en esta situación y lo que sucede es una disonancia cognitiva. Bien. El cerebro realmente no sabe qué debe de hacer. No sabe cómo lidiar con la ambigüedad que representa esta situación.
Bien. Y entonces podemos ver que en este tipo de situaciones el cerebro, y que al no saber a qué se debe de enfrentar y qué situaciones van a pasar después, genera el sentimiento de angustia, de intranquilidad, de rechazo, de temor, y genera toda esta ambigüedad que le afecta. Bien, entonces es importante que lo conozcamos, aunque no es se queda como tal en la hipótesis, porque pues muchas personas podrían decir, bueno, a mí no me dan miedo las cosas que se parecen a un humano, pero no lo son, ¿no? A pesar de esta disonancia cognitiva, donde encontramos algo vivo dentro de algo que debería ser inerte, y por el contrario, encontramos algo inerte dentro de algo que debería estar con vida. Bien, muy bien, pasemos entonces a los siguientes puntos. Entonces, si vemos ya la parte de las aversiones innatas y también la forma en que se da esta ambigüedad, podemos hablar de cómo se adquieren ciertos miedos. Y es que va a haber miedos aprendidos. Nosotros podemos condicionar por medio de un condicionamiento pavloviano a una persona para que aprenda básicamente cualquier miedo. ¿Ustedes creen que pudiéramos hacer que una persona le tema a un punto rojo o a una figura o a un sonido? La respuesta es que sí. Realmente lo único que tenemos que hacer es poner un estímulo en repetidas ocasiones y ponerlo al momento que se da también otro estímulo que genera como tal las respuestas de temor o de miedo, como un electrochoque. Bien, entonces cuando repetimos varias veces esta acción y hacemos este empalme también de estímulos, vamos a ir generando un miedo condicionado. Y la forma también de poder adquirir un miedo, pues es ya sea experimentarlo uno mismo, escuchar una anécdota al respecto, o también observar cómo experimentan el miedo otras personas, de qué manera lo están viviendo para que nosotros sepamos pues cómo está sufriendo incluso, ¿no? Entonces, habrá gente que nos diga que tales situaciones son peligrosas o tales objetos nos pueden causar daño. Y entonces eso nos hace preguntarnos, ¿se puede contagiar el miedo? Bueno, pues para eso primero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hay algunos elementos que debemos considerar como las feromonas. Cuando una persona se encuentra con este proceso de temor que está sucediendo en ese momento en su cerebro, va a liberar ciertas feromonas y las otras personas pueden percibirlo, no de manera consciente, pero sí lo perciben. Bien, entonces habrá parte de esto, pero también hay otros como los escenarios de histeria colectiva o psicosis colectiva, donde nosotros podemos ver que si estamos en un cuarto con muchas personas que llegan a estar en pánico, pues nosotros nos vamos a comportar tal vez de la misma manera. Puede ser en un desastre natural, puede ser cuando, imagínense que está en un centro comercial y alguien dice que hay una amenaza de bomba o que que entró un grupo delictivo y está arrasando con todos. Bueno, en ese momento, aunque no hayamos visto otra cosa, aunque no tengamos otro tipo de estímulo, podemos ver que vamos a empezar a generar el temor y estaremos en una histeria colectiva. Y entonces se utiliza también el miedo como una herramienta política incluso, ¿no? Y para poder propagar una idea, por ejemplo, en la quema de brujas de Salem. Bien. Y entonces, ya que conocemos el miedo, cómo se da en nuestro cerebro, de qué manera ocurre desde que entra a nuestro sistema y de qué manera sale, pues ahora tenemos que pensar en cómo afrontarlo, ¿no? Y aquí podemos pensar en algunas situaciones como el entrenamiento de la amígdala. Bien, hay personas que dicen que se puede entrenar a la amígdala y hacer algunas técnicas como lo hace, por ejemplo, la Armada de Estados Unidos. Ellos lo que hacen es que, por ejemplo, se fijan un objetivo de manera que puedan concentrarse en algo y que den más orden al momento de caos. Posteriormente tienen un ensayo de ciertas situaciones complicadas o de temor, porque pues aunque no te va a quitar el miedo cuando realmente pase, pues sí te va a ayudar a que sea un escenario más natural.
también va a ayudar en ese caso, que hablábamos de lo que hace la Armada de Estados Unidos, pues también que tengan un discurso diferente en ese momento y que aprendan a controlar la excitación, que es básicamente aprender a respirar. Y entonces nosotros no nos vamos a enfrentar como tal a una situación como la que se enfrenta un militar, ¿no? Pero sí podemos utilizar ciertas técnicas que nos ayuden a afrontar el miedo. Entonces, primero, para recomendar es identifiquen y analicen en ustedes mismos cómo reaccionan fisiológicamente. Si yo puedo identificar que cuando tengo miedo me empiezan a sudar las manos, empiezo a temblar, empiezo a tener ciertas reacciones fisiológicas, va a ser mucho más fácil en algún momento poder darme cuenta que están y lograr controlar algunas de ellas. También analicemos nuestros propios pensamientos, ¿no? ¿De qué manera estamos temiendo a las cosas? ¿A qué le temo? Podemos decir, me da miedo salir. Bueno, sí, pero ¿qué te da miedo al salir, no? No solamente se trata de decir, me da miedo las cosas, sino que hay un cierto punto específico en el que nosotros podemos generar ese temor y tal vez no lo conocemos. Podemos también concentrarnos en un solo punto, porque si nosotros tratamos de abordar todo en un solo momento, solamente nos vamos a abrumar y no vamos a poder pasar de ese punto. Y por último también, pues aprender a respirar. Claro, siempre es importante, un cerebro oxigenado trabaja mejor. Y por último, claro, todos estos puntos, todas estas estrategias nos ayudarán a poder afrontar poco a poco un temor, ¿no? ¿De qué manera lo vamos a afrontar? Bueno, si me da miedo hablar en público, voy a tratar de hacerlo más. Voy a tratar de que, si me da miedo hacer un examen, ponerme más en ese tipo de situaciones, ¿no? Y, ¿por qué no? También podemos llegar a un punto en el que nosotros consideremos que algo me está generando temor, que algo me está generando miedo tal vez irracional, que no puedo, que ya es patológico, que no me deja hacer otro tipo de situaciones, que no me deja desarrollarme en las esferas en las que yo coexisto, y entonces puedo pedir ayuda. Para empezar, es importante quitarse el miedo de poder pedir ayuda, de poder asistir con un profesional que nos ayude a controlar también el temor. ¿Bien? Muy bien. Y pues, como conclusiones, solo 3 puntos muy rápidos. Primero, que el miedo tiene la función de autopreservación, como ya lo vimos, y es una anticipación a estas aversiones innatas que revisamos. Podemos condicionar el miedo, ¿no? Podemos instaurarlo en un sujeto y también podemos hacer que ese estímulo que ya pudimos condicionar lo podamos también poner en un proceso de extinción para que no genere más esa respuesta. Bien, entonces pues pasemos ahora sí a las dudas, ya después de que vimos todo este proceso, y que ustedes nos puedan comentar pues qué les pareció y si tienen alguna duda respecto a lo que hemos revisado, claro. Bien. Maestra Laura, muchas gracias por su exposición. De hecho, alguno de los comentarios precisamente era gracias por la exposición, por el manejo de los recursos, todo, de cómo explicar el cerebro. Y una de las preguntas mencionaban era si la amígdala, ya que lo explicaba, si se quitara de nuestro cerebro, ¿perderíamos el miedo? ¿Se eliminaría? Ok, bueno, como decíamos, la amígdala es uno de los puntos principales, ¿no? Entonces, hay gente que tiene alguna enfermedad que no permite un correcto funcionamiento de la amígdala. Entonces, para esas personas, pues es un tanto peligroso porque no tienen ese temor a ciertas situaciones que los pueden poner en peligro, ¿no? Si quitamos la amígdala, quitaríamos esa parte de autopreservación. Pero es importante mencionar que ha habido estudios con personas que tienen amígdalas que no son funcionales y que se han dado cuenta que al momento de que se genera una alza, una elevación en el dióxido de carbono en su sangre, se genera un sistema de alerta y se genera el pánico, ¿no? O sea, hay gente que nunca tuvo miedo porque no tiene una amígdala funcional, pero cuando estuvo en esa situación de tener el dióxido de carbono elevado en la sangre, generó esta respuesta de pánico por primera vez, ¿no? Entonces, la amígdala, digamos que se encarga de manejar una amenaza externa, pero cuando esa amenaza es interna, hay otras estructuras que nos pueden llegar también a ayudar a generar ese temor, ¿no? Para sobrevivir. De acuerdo, ok, entonces no solamente es la amígdala, también respondemos a esto. Habrá otras estructuras que también nos ayudan a generar miedo, no sería funcional quitarla, tampoco porque pues nos quitaría esa parte de preservar nuestra vida, ¿no? Y haríamos todo pues sin ningún temor, sin ninguna precaución.
De acuerdo, muy bien. Que era justo lo que poníamos, ¿no? El miedo nos ayuda a nuestra sobrevivencia, ¿no? Como Exactamente. especie. Y otra, hablando del cerebro, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Por qué nos paralizamos de miedo? Ok, bueno, pues las dos respuestas principales serían la lucha y la huida cuando tenemos un temor, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nos paralizamos? Bueno, ahí lo que pasó fue que la señal llegó más rápido a la amígdala que a la parte de la corteza frontal. Y la corteza frontal es la que nos hace tomar la decisión de movernos también. Entonces, si llega antes a la amígdala, no sabe qué hacer en cuanto al movimiento la otra estructura. Entonces nos quedamos ahí tal vez inundándonos en el miedo. ¿Y qué pasa precisamente? Porque puede ser a veces ante diversos miedos que se presentan en la vida. ¿Qué pasa cuando nos paralizamos? O sea, ¿cómo podemos? Porque al final es lo que decíamos, el miedo es para sobrevivir, pero si estás ante un peligro y te paralizas, o sea, ¿cómo te activas? ¿Cómo regresas a Digamos que la señal va a llegar, pero va a llegar más lenta. Y entonces tal vez llegue un momento donde la persona en determinado momento, después de determinados segundos, ya pueda moverse. En otras situaciones, pues también sabemos que lo mejor es no moverse, ¿no? Puede haber situaciones muy complicadas en las que lo mejor sea permanecer estático, ¿no? Y ha ayudado a ciertas personas a lo mejor a salvaguardar su vida. Okay. Entonces, aquí la parte importante también sería que no le tengamos, pues, recelo, ¿no? A la parte del temor y decir que todos los miedos son malos, ¿no? El miedo también nos ayuda, ¿no? Pero tenemos que controlar nosotros al miedo y no al revés. Ok, precisamente cómo trabajamos el miedo, o sea, cómo hacemos que nosotros podamos controlarlo y que él no nos controle. Sí, exactamente, entonces esa parte es fundamental, ¿no? Y lo que decía, para empezar, el miedo que debemos de quitarnos es también de solicitar apoyo, ¿no? El miedo de estar en un proceso terapéutico tal vez, de poder enfrentar otra forma, otras estrategias ya terapéuticas para poder controlar el miedo, ¿no? Entonces, buscar otras alternativas también es lo ideal. Es válido, pero para nuestra comunidad que nos está viendo dice, pues no sé, yo le tengo miedo a volar, ¿no? Le tengo miedo, a morirme, ¿no? Sí. Le tengo, que son como miedos muy comunes, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo sabemos cuándo es necesario pedir ayuda? ¿Cómo distinguimos entre es un miedo normal y es un miedo en el que sí ya necesita ser tratado? Sí, el miedo normal, bueno, pues todos vamos a tener temores a ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando nosotros vemos que ya nos afecta en el trabajo, en la casa, en lo personal, en nuestras relaciones, que todo el tiempo estamos pensando en eso, que nos genera demasiada ansiedad que incluso no nos permite salir de casa o que no nos permite pensar en otra cosa, es momento de pedir ayuda, porque no podemos tener una buena calidad de vida si estamos siempre con un pensamiento así repetitivo, ¿no? Con esta parte ya patológica del miedo que no nos permite, pues, seguir viviendo. Ya que hablábamos del cerebro, ¿hay medicamentos que contrarrestan el miedo? Sí, hay algunos, sobre todo algunos ansiolíticos, ¿no? Que permiten entonces a la persona pues estar un poquito más relajados. Y cuando ya se da un miedo patológico, normalmente se da este trabajo colaborativo entre psicólogo, psiquiatra, que se utiliza la psicoterapia y también se utiliza la parte de la psiquiatría para tener una medicación adecuada, ¿no? Estas en conjunto normalmente funcionan muy bien y funcionan más rápido también y pues ayudan mucho más al sujeto. Perfecto. Bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias. Esta parte de los humanos, la prótesis, no me había, o sea, bueno, yo no me había imaginado que a veces a algunos nos causaban miedo, a otros no, pero bueno, interesante. Si no pudieron ver la clase desde el inicio, ya saben, la clase se queda grabada aquí en la sección de videos para que puedan verla, compartirla. Gracias a todos los que estuvieron conectándose, comentando, compartiendo la clase. Saben que cada semana los esperamos en este espacio de conocimiento. Y maestra Laura, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio, gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.